Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Trotamundos, arranca aquí este nuevo podcast de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yati Seguros, y hoy lo hacemos con un programa que vamos a dedicar a uno de los países más queridos y atractivos del Caribe. Y es que Cuba, el protagonista de hoy, es un país que enamora por su gente, por su música, su cultura, por su ritmo pausado, casi anclado en el pasado, por sus ciudades coloniales, sus playas y selvas, y además con el añadido de ser un país marcado por un sistema político y económico muy particular del que vamos a ser testigos cuando viajemos por él. Para hablar de este país isleño conversaremos con el viajero sevillano Miguel Ejido, al que seguramente conozcas por su blog Diario de un Mentiroso. Una persona que lleva viajando desde los 15 años, que ha recorrido más de 50 países y que vivió en Cuba durante un año, más concreto en la ciudad de La Habana. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas, Pablo. Encantado de estar por aquí, hablando de Cuba. Lo mismo digo, y además para mí, bueno, es la primera vez que voy a conocer en detalle todo lo que ofrece Cuba. Es un país en el que no he estado y que tú conoces muy bien porque viviste allí durante un año en La Habana, y quería precisamente empezar a preguntarte, para ti que conoces desde dentro ese país, ¿cuáles son las cosas que hacen de Cuba ese país tan atractivo? ¿Qué te gusta tanto de Cuba? Pues Cuba es un país que combina desde el punto de vista colonial, ciudades coloniales, a playas paradisíacas tanto en el norte, que son más un rollo más atlántico, porque es el mar Atlántico, como la zona caribeña del sur, con cayos maravillosos. Tenemos también zonas muy selváticas, como puedan ser el Nicho, y ese flow cubano, nunca mejor dicho, tan característico, que con esa idiosincrasia tan particular que tiene el cubano, teniendo en cuenta que es un país, bueno, que le meten zancadillas desde fuera, zancadillas desde dentro, y que trata un poco de remar contracorriente todo el día por su historia, ¿no? Por la historia tan particular que tiene el pueblo. Entonces, todo esto en conjunto hace que sea, pues, un destino bastante único, yo diría, en el mundo. He oído en alguna ocasión que es un poco como viajar en el tiempo también. Sí, Cuba podríamos decir que lleva paralizada en el tiempo desde aproximadamente los años 60, que fue cuando estalló la Revolución Cubana. Desde entonces, bueno, pues sufrió un bloqueo por parte de los Estados Unidos y empezaron ellos a depender bastante del bloque soviético. Entonces, desde entonces, pues se puede decir que las importaciones al país se vieron cortadas por completo. Y bueno, al ser una isla, nada puede entrar por tierra, tiene que entrar todo vía aérea, con el control, por supuesto, supervisado por el gobierno cubano. Entonces, todo lo que vais a ver dentro, bueno, pues son objetos de la época de los años 60, los coches, las casas estilo soviético, incluso los pequeños utensilios como pueda ser una olla o una máquina de coser, ¿sabes? Todo de los años 60. Bueno, será una visita fascinante, la verdad. Y si te parece, Miguel, vamos a empezar a desgranar un poquito, pues, cuáles son esos lugares más interesantes, se podría decir imprescindibles, tal vez en una primera visita al país. Supongo que La Habana, situada en el oeste del país, es la puerta de entrada habitual y el número uno de cualquier visita al país. Sí, de hecho, en La Habana yo siempre recomiendo, hay mucha gente que pasa un poco va de pasada, ¿vale? No profundiza en la capital. Y yo recomiendo, vamos, de hecho yo como yo viví allí lo puedo recomendar 100% que por lo menos un par de días hay que echar. Entonces, sí que voy comentando un poquillo algunos momentos y lugares chulos que pueda haber dentro de La Habana. Me gusta más hablar de momentos, ¿vale? Más que de sitios, momentos que no os podéis perder. Por supuesto, el malecón, el famoso malecón, que podríamos decir que es la válvula de escape del cubano. El malecón, principalmente al atardecer, os lo recomiendo, que es cuando veréis que muchísimas familias y grupos de amigos van para allá para ver caer el sol. Los vais a ver todos con su botellita de ron, del barato, por supuesto, nada del ron que compramos nosotros. Y hay un ambiente muy chulo. Pasa la gente tocando música. El punto del malecón, eso no lo podéis perder. El cañonazo, el famoso cañonazo, a las 9 de la noche, que tendréis que cruzar la bahía de La Habana y subir hasta arriba. Y la Plaza Vieja, tanto las plazas de La Habana, ¿vale? En general, en la zona de La Habana Vieja no las podéis perder. Plaza Vieja y Plaza de la Catedral. En ambos sitios tenéis además sitios muy buenos para comer, como son, podéis apuntaros Doña Eutimia, el Esto no es un café, ¿vale? Son dos sitios muy buenos que tenéis para comer en la Plaza de la Catedral, que es una plaza
súper colonial, ¿vale? Que os podrá recordar a alguno, tiene un aire así como a Cádiz, que es de hecho de aquella época, de la época colonial. Y en la Plaza Vieja tenéis Azúcar. Acordaros de este sitio, que tendréis que subir por una escalerita hasta un piso donde han montado una especie de cafetería, bar de copa, pero muy guay, con vistas a la catedral, y os recomiendo que os sentéis en el balcón y os toméis ahí algo, que es un planazo. No os podéis perder tampoco de La Habana, el barrio del Vedado, que muchas veces queda como en el olvido. Mucha gente va a La Habana y no va al barrio del Vedado. Este se puede decir que en la época del capitalismo, que es como se le llama allí, este era el barrio rico, ¿vale? Entonces vais a ver que son como casas muy bonitas, muy grandes, chalets grandes, que a día de hoy ya no son chalets. Lo que se ha hecho es que se han dividido por la mitad y viven un montón de familias en la misma casa, pero es un barrio con un alma muy guay. Y pasear por allí es una chulada. Y como fricada gorda que tenéis, que en poquísimos lugares del mundo vais a encontrar, ahí está la Embajada de Corea del Norte. Ahí va. Que podéis visitarla, y de hecho os recomiendo que vayáis, porque justo en la puerta de la Embajada de Corea del Norte vais a encontrar que hay un cartelón grande donde van periódicamente cambiando fotografías, eslóganes, y es una cosa súper curiosa de ver, que yo creo que prácticamente en ningún lugar del mundo, no sé si en Rusia quizás, pero en pocos lugares del mundo vais a ver algo semejante. Y luego, por supuesto, pues no os podéis perder los clásicos, la bodeguita de la Floridita, que Hemingway puso tan de moda. El Hotel Nacional, se me ocurre también que podéis visitar y tomaros algo allí justo enfrente del malecón. Otro sitio así también, un toque freak muy guay que tenéis también en el malecón, el Navdarovi, que es un restaurante ruso, 100% de la época soviética, que vais a ver la decoración tan particular que tiene, y ese está justo enfrente del malecón, con una balconada enorme donde también podéis comer comida rusa justo enfrente como digo, del agua. Perfecto, con eso y callejear, ¿no? Porque debe ser una ciudad fantástica con sus rinconcitos, un poco decadentes, si no me equivoco. Sí, la zona de La Habana Vieja es caminar. Allí no hay otro plan más que perderse, ¿vale? Es muy guay. Y perderse, y si podéis también, pues, vacilar un poquillo, hablar con los cubanos. Les gusta mucho, ¿sabes? El cubano no es... En otros sitios a lo mejor vais a encontrar como barreras a la hora de hablar con la gente, ¿no? Vais a ver que os intercambian dos frases y ya. No, aquí no. Aquí vais a ver que os van a dar conversación, os van a dar palique, y eso es muy divertido. Eso forma parte también de visitar Cuba. Sin duda, sí, y conocer la realidad del país y de cómo viven y de cómo sienten, ¿no? Bueno, tras esta primera visita por La Habana, que dices un mínimo de 2 días, en la zona oeste del país, ¿qué más podríamos visitar? En la zona oeste tenemos 2 puntos muy potentes, como son Viñales y Cayo Levisa. Viñales es una zona que es muy particular. Os va a resultar casi como que estéis visitando una zona jurásica, porque son mogotes, son como pequeñas montañas que veis que salen. Vais a ver que es como un paisaje muy particular de una llanura enorme verde, y de repente salen como pequeñas montañas. Por ahí podéis hacer un montón de senderos muy buenos, una zona para tomarla en plan naturaleza. Y luego Cayo Levisa es un callo muy bonito donde vais a encontrar, solamente hay un alojamiento que además no vais a poder reservar por internet, es un alojamiento que vais a tener que hacer allí in situ, enteraros si hay posibilidad de dormir o no. Yo os recomiendo que vayáis a alguno de los muchos mostradores que hay en los hoteles de La Habana y preguntéis si podéis reservar para este hotel, porque es un hotel que lo lleva el gobierno. Entonces, todo lo que lleve el gobierno tenéis que hacerlo en Cuba, no hay manera de hacerlo desde fuera. Y en este caso son como pequeñas bungalows que hay enfrente de la playa. O sea, en la misma arena de este callo tienen una serie de bungalows de madera, y no hay nada igual en Cuba. Lo normal en Cuba es encontrarte grandes resorts, ¿vale? Hoteles ahí grandotes, tipo Varadero, pero aquí no. Aquí en Cayo Levisa son, como te digo, bungalows de madera, y es muy guay, una experiencia chulísima. Y de hecho, yo diría que es de mis callos favoritos de Cuba, y el agua tiene un color maravilloso. Aunque insisto, esto, por mucho que diga la gente, el norte de Cuba es Atlántico, no es Caribe todavía. Muy bonito, pero todavía no es Caribe. Bueno, por lo que imagino, o sea, la imagen esta que tenemos todos del paraíso, sí que quería preguntarte, porque he leído mucho de Cuba que hay muchos callos. ¿Qué es un callo para el que no lo sepa? Pues un callo realmente podríamos definirlo como una especie de isla conectada por algún punto al mar. Pero muy planas, no hay absolutamente ni una elevación, van a ras de agua. Y en estos sitios pues lo que vais a encontrar son
playas paradisíacas. En algunos de ellos hay pequeños manglares que combinan manglar con arena de playa y básicamente son eso. O sea, cada vez que escuchéis callo tal, callo cual, son zonas de playa 100% vírgenes. De lujo, claro que sí. Bueno, tras estos días de recorrido por la parte oeste del país, por la parte cercana hacia La Habana, ¿qué nos puedes decir del centro del país? Aunque ahí se considera ya el este, ¿no? Todo lo que queda hacia, se podría decir, la derecha de La Habana. ¿Qué nos encontramos de interés en esa parte del país? Pues ahí tenéis un par de sitios coloniales muy, muy, muy bonitos, como son Cienfuegos y Trinidad. En el caso de Trinidad es uno de mis sitios favoritos también de Cuba, una ciudad colonial, de suelos empedrados, casitas de colores. Allí vais a encontrar un ambiente muy, 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 muy cubano. Muy cerquita de allí tenéis también el Nicho, que es una zona selvática de cascadas donde os podéis bañar. Chulísimo. La misma excursión la podéis contratar directamente desde allí, desde el mismo Trinidad. Y luego tenéis Cienfuegos, que es también colonial, con un toque un poquito más moderno. Podríamos decir que Cienfuegos es como una mezcla entre Trinidad y La Habana, por así decirlo. Tenéis un malecón también muy bonito, un ambiente más pausado que La Habana. Y son dos lugares que, para mí son dos imprescindibles que no os podéis perder en un primer viaje a Cuba. Y supongo que en esa zona también habrá cayos, ¿no? Porque siendo una isla como es, estando donde está, ya ahí entrando en el Caribe prácticamente, ¿qué nos encontramos? Pues en la zona norte, para mí, dos imprescindibles. Yo siempre, te estoy hablando de mis imprescindibles, ¿vale? Hay muchísimos sitios más. Por la zona norte tenéis el clásico Varadero, ¿vale? Sin embargo, para mí Varadero, pese a que os lo van a anunciar 50 millones de veces, prácticamente el 100% de las personas va a Varadero, es muy bonito, pero yo lo veo que está demasiado masificado. Entonces tenéis dos cayos, como son Cayo Guillermo y Cayo Coco, que están menos masificados, son igual de paradisíacos y vais a tener quizá una experiencia un poco más tranquila, que no es lo que vais a encontrar en Varadero, que vais a ver que es la masa, ¿vale? Muchísimas líneas de hoteles con menos calidad, muchos de ellos bastante menos calidad que lo que vais a encontraros tanto en Cayo Guillermo como en Cayo Coco. Y seguramente menos sabor local también, al final al ser un polo turístico. Yo no sé si se puede, alguien que esté, bueno, que quiera aprovechar tal vez una oferta de esas baratísimas para ir a Varadero, usarlo como punto logístico para recorrer todo el país en excursiones de día, o no tiene ningún sentido. Yo creo que al final eso lo vais a, todas las excursiones que negociéis lo vais a hacer desde La Habana casi siempre. Claro, evidentemente a Varadero os va a salir quizá, y digo quizá con muchas comillas, más barato, porque eso al final tendréis que negociarlo un poco allí en La Habana. Y en cuanto a lo que me decías del ambiente local, curiosamente hay que partir de la base que el sueldo medio del cubano ronda entre los 15 y 50 euros al mes, que es un poco el sueldo que tienen ellos. Si te vas a un hotel donde la media oscila entre unos $200 la noche, pues tú me dirás como buen cubano. Prácticamente no os vais a encontrar turismo local en los Cayos. De hecho, hasta hace unos años el gobierno tenía prohibido al cubano ir a este tipo de cayos, no tenía acceso, Toma ya. estaba prohibido que el cubano fuera a hoteles y ya eso se levantó. Pero aún así, ya te digo que el cubano que veáis es porque es un cubano que inventa. Y un cubano que inventa es el cubano que, aparte de su trabajo, tiene alguna historia con la que consigue sacarse un sobresueldo que le da como para ir, ¿vale? Pero lo que vais a encontrar en los Cayos principalmente, si ya lo aviso, es turismo extranjero en un 90%, ¿vale? No vais a ver... Y si veis algún cubano que creáis que es cubano, no es cubano. Es un cubano que vive en Miami, pero viene aquí a Cuba, ¿vale? Que es lo normal. ¿Y qué nos dices de la parte sur? ¿Hay algún imprescindible en esta primera visita ya para ir cerrando estos primeros lugares destacables? Para mí la parte sur es Cayo Largo del Sur. Es la zona, vamos, es el sitio, por así decirlo, el sitio con mayúsculas que no os podéis perder. Para llegar allí, nuevamente, si tratáis de buscar formas de ir reservando desde España, vais a ver que no vais a encontrar ningún tipo de combinación, porque es un sitio que yo recomiendo siempre cuando lleguéis a La Habana, que nuevamente en algún mostrador de turismo de allí, que compréis el vuelo. La única manera de llegar es en avión. Podéis ir en excursión de 24 horas, de echar el día allí y os regresan a La Habana, o lo que yo recomiendo que es al menos echar una noche y tenéis allí pues Playa Paraíso, Playa Sirena y es el azul caribeño más alucinante que vais a encontrar. Yo he estado, de verdad, yo he estado en muchos sitios paradisíacos bonitos, en Sudeste Asiático, en Seychelles, en Maldivas, he recorrido gran parte de zonas del Caribe, pero como el color que tiene Playa Paraíso en esa zona en Cayo Largo,
pocos azules que yo haya visto así. Es muy bonito, arena fina, blanca. O sea, es 100% Caribe. Toda la imagen que tenemos de Caribe lo tenéis allí en Cayo Largo del Sur. Te escucho hablar y te emocionas, así que intuyo que esta es una de tus partes favoritas del país. Bueno, Miguel, yo quería aprovechar que, bueno, nos has dado estas primeras pinceladas hemos hablado de los imprescindibles. Quería aprovechar que conoces muy bien el país, al haber vivido allí durante un año, para que nos cuentes otros lugares que tal vez, igual en una primera visita no da tiempo a verlos, pero que sí que serían recomendables para eso, una segunda, una tercera, o a quien quiera ir así más fuera de ruta. Pues, a ver, como segundo viaje, hablando de cayos, podéis hacer una cosa que hice yo, que no todo el mundo hace, pero podéis intentarlo, y es llevaros en el equipaje equipo de acampada, una pequeña tienda de campaña y acampar en Cayo Jutías, que es un cayo muy bonito que tenéis también en el oeste, del país. Y en este cayo en concreto podéis acampar 100% gratis, nadie os va a poner ningún problema. Y es una de las grandes experiencias que podéis hacer. Tenéis también un poblado, que se llama el poblado de Hershey, que es casi como un poblado del oeste americano. Es un sitio en el que se dedicaba a la producción de azúcar. No sé si os suenan los chocolates Hershey, que se sigue vendiendo en algún sitio. Claro, pues allí tenía la fábrica este tío, en Cuba. Lo que pasa es que cuando explotó la revolución, como muchos empresarios americanos los echaron. Les expropiaron las fábricas y todos estos poblados murieron. Pero el estilo de casita, de madera, rollo americano, que tenían en aquel entonces se conserva. Entonces ir para allá es como un viaje en el tiempo bastante potente. Y luego en el norte, ya muy al este de Cuba, tenéis Cayo Ensenacho, la zona de Guardalavaca, que son unas playas también muy bonitas, que están bastante lejos, se tarda muchísimo en llegar, por eso yo las recomiendo como para un segundo viaje a Cuba, porque allí podéis tardar del orden de unas 15 horas en autobús a la zona esta de Cayo Ensenacho, en coche más o menos andáis por ahí, y luego ya Santiago de Cuba, que la conexión también es bastante jodida, el tema de tener que llegar en avión, no siempre hay vuelos para allá, y ya por autobús ya ni os cuento, podéis tardar prácticamente un día entero en llegar. Cuando digo un día entero es que andaríamos en torno a las 19 horas aproximadamente en autobús y en coche por ahí también. Entonces es una paliza llegar y yo me lo tomaría con mucha calma ya para un segundo viaje, ¿sabes? Para un primer viaje yo creo que no merece la pena echar tanto tiempo en carretera y es mejor invertir ese tiempo en ver cosas, ¿sabes? ¿Es muy diferente el oeste del este del país, que están a tanta distancia en un país tan alargado y distante? La zona de Viñales quizá pueda ser un poco el toque diferente. Yo diría que hay más naturaleza. En general Cuba es bastante homogénea en ese sentido, pero como punto así diferenciador que no vais a encontrar en otra parte de la isla, la geografía que vais a encontrar en la zona de Viñales, que son los mogotes estos que os contaba, solamente las vais a encontrar en el este. Y luego el tema de las playas, como decía, la diferencia abismal que hay entre el tipo de playa que hay en la zona del sur con respecto al resto de playas de Cuba, podríamos decir que son los puntos más dispares que hay dentro desde el punto de vista geográfico, creo que es lo que me estás contando, ¿no? Sí, era un poquito, bueno, pues saber un poco la diferencia en la orografía. No sé si el carácter de la gente, como en tantos países, también es muy diferente. Sí, en La Habana quizás son un poquito más agresivos en cuanto al tema de negociar. Cambia un poco el carácter del habanero con lo que pueda ser gente un poquito más de pueblo. Eso lo vais a notar en cuanto a la cercanía. El cubano en general es muy guay, pero a la hora de negociar y eso, en La Habana vais a ver que hay como más agresividad y más ritmo. El flow ese más tranquilo, más pausado, lo vais a ver más en los pueblitos y eso es la única diferencia. Pero vamos, en general ya te digo, el cubano es muy similar. ¿Vale? No es como, por ejemplo, un país como España, que cambia mucho, ¿no? El norte con el sur, ¿vale? Las islas. No, allí es un poquito más homogéneo todo. Bueno, ya que tenemos, o yo por lo menos tengo una idea bastante general de lo que el país ofrece, me gustaría preguntarte cómo organizar una visita. Sí que es verdad que la persona que esté escuchando este podcast tal vez tenga una semana o 10 días o 2 semanas. Entonces, igual nos puedes dar unas indicaciones, que además creo que en tu blog, Diario de un Mentiroso, tienes ya bastantes rutas propuestas, pues unas indicaciones de cómo visitar, cómo organizar una ruta en función del tiempo que se dispongan. Pues, a ver, como bien dices, en mi blog tengo varias rutas propuestas. Si te parece, te puedo contar lo que podría ser más o menos una ruta de unos 10 días, que suele ser un poco el clásico, y luego la ideal, para mí, que yo diría que es la perfecta, que sería echar un par de semanitas, unos 15 días.
porque yo creo que una semana puede llegar a quedarse un poco corto. Entonces yo creo que para un primer viaje, por ejemplo, de 10 días, un primer día de aclimatamiento, de llegada a La Habana, siempre vamos a utilizar como punto de llegada a La Habana, que es el aeropuerto internacional que tiene Cuba. Estaríamos 3 días en La Habana. Para mí es fundamental que exprimáis bien Cuba con calma, sin prisa. Un segundo, tercer y cuarto día en La Habana. O sea, el primer día de llegada, segundo día a La Habana, tercer día a La Habana, cuarto día a La Habana. Entonces estaríamos ahí, tendríamos tiempo además para, en todos estos días, organizar bien todo el tema de los traslados, las excursiones que vayas a contratar, porque como os digo, Cuba, país que está muy acostumbrado a trabajar offline, ¿vale? Todo el tema de internet, como les ha llegado tarde, ellos están muy acostumbrados a que sea, yo llego allí, lo hablo allí, lo negocio allí. Entonces, el hecho de tener estos primeros días tranquilos, visitando La Habana y pudiendo reorganizar todo, me parece súper clave. Un quinto día podríamos dedicarlo a Trinidad. El sexto día podríamos dedicarlo al nicho. Pues estamos el primer día en Trinidad, como os conté, el nicho en la parte esta selvática. Podríamos dar un salto también a Cienfuegos y visitar toda la zona de Cienfuegos. Y ya de allí pegar un salto desde la parte, digamos, más este del país al oeste y tiraríamos a Viñales, donde estaríamos el séptimo día. Visitaríamos Viñales, haríamos una pequeña rutita por allí de senderismo y ya octavo y noveno día para Cayo Levisa, con una noche en las cabañitas estas que os contaba, y al décimo día nos regresaríamos. Para mí ese sería un poco el itinerario de 10 días perfecto. Ya veo ahí despidiéndose por todo lo alto, en el Cayo Levisa, que tanto te gusta. Pero antes comentabas que ese sería el itinerario base, ¿no? Pero para ti tendrías otro itinerario perfecto con más días. ¿Cómo nos organizamos ahí? Pues sería prácticamente el mismo, solo que el cuarto día en el que estamos en La Habana, daríamos un salto a Cayo Largo. En Cayo Largo estaríamos un par de días con una noche. O sea, sexto y séptimo día estaríamos en Cayo Largo, volveríamos a La Habana y retomaríamos un poco el recorrido por donde lo habíamos tomado. Visitaríamos Trinidad, estaríamos en el nicho, visitaríamos Cienfuegos y luego echaríamos un par de días, ya una vez que visitamos toda esta parte del este del país, volveríamos a la parte oeste y ya estaríamos un par de días en Viñales. Porque en Viñales, aparte de la zona de senderismo y de montañas que os he contado, hay una serie de cuevas, está la Cueva del Indio, hay una serie de puntos muy interesantes que podéis visitar jardines botánicos y es una zona en la que echar un par de días puede estar muy guay porque podéis explorar muchas cositas que tenéis por allí. Entonces, una noche en Viñales, un par de días, estaría guay. Entonces, el día 11 y 12 sería Viñales y luego terminaríamos exactamente igual que la ruta anterior, con 2 días en Levisa. De todos modos, como te digo, en mi blog tengo una tabla con día por día, que es lo que os recomiendo y donde se haría noche, para que visualmente, gráficamente lo veáis bastante más claro, que así a lo mejor os podéis perder un poco. Pues sí, genial. Además, en la entrada que haremos en nuestro blog, en el blog de Yati Seguros, pues bueno, pondremos el enlace a estos dos itinerarios, pero no es difícil de encontrar Diario de un Mentiroso, poner recorridos por Cuba. Me gustaría preguntarte, porque es verdad, o me comentabas en otro momento que Cayo Largo o Cayo Levisa tal vez puedan estar cerrados o que no tengan disponibilidad, y eso solo lo conoceremos cuando estamos ahí. ¿Qué alternativas, si es que las hay, habría? Claro, a ver, lo ideal para plantearos un viaje con éxito a tanto Cayo Largo como Cayo Levisa es siempre ir mentalizados que es un poco el plan A, ¿vale? Pero vas a tener siempre un plan B que tienes que tenerlo como seguro, que son Cayo Guillermo o Cayo Santa María, que sería un poco como el segundo plato del Cayo Largo o Cayo Levisa. ¿Por qué? Pues porque el problema de Cayo Largo es que es un poco particular el ir para allá, en tanto en cuanto es un aeropuerto que a veces no funciona, no te van a explicar por qué no hay vuelos, y luego hay otra cosa curiosa, tú reservas Cayo Largo, pero no sabes a qué hora va a ser el vuelo. Y esto es un poco what the fuck. O sea, tú reservas la excursión a Cayo Largo y te dicen, sí, hay vuelos a Cayo Largo. Para el día, pongamos, para el martes hay vuelos a Cayo Largo. Perfecto. Imagínate que estamos en sábado, ¿vale? Dice, pero no sabrás a qué hora sale el vuelo hasta el día antes. Y a última hora del día antes, te llaman por teléfono y te dicen, mañana a las 6 de la mañana. O sea, que hay un vuelo normalmente que es a las 6 de la mañana y otro al mediodía. O te toca a las 6 de la mañana o te toca al mediodía. Yo recuerdo cada vez que iba a Cayo Largo, que cuando me decían que era a las 6 de la mañana, aplaudía con las orejas de lo contento que me ponía. Porque digo, coño, voy a tener muchas más horas allí. Es que es algo que tú no decides, te toca. Y lo mismo para el regreso. Para el regreso, que el vuelo que hay desde Cayo Largo a La Habana, el día antes te van a decir a qué hora te vuelves. Si te vuelves a primera hora de la mañana o a última. O sea que hasta el último momento no vas a saber
si vas a tener un día extra o no. Esa es la particularidad que tiene Cayo Largo, pero eso te vas a tener que enterar allí. Eso no hay manera de hacerlo por internet. Antiguamente sí había una página web en la que se podían hacer reservas, pero es que en Cuba hay que ir mentalizado de que el concepto tiempo y dinero son volátiles. O sea, allí todo no es, hay que romper esta idea que tenemos europea de que las cosas suceden a una hora. No, 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 no. Allí las cosas sucederán cuando tengan que suceder. Y lo que hoy es una cosa, mañana o dentro de 10 días puede ser otra por completo diferente, ¿vale? Entonces, en el caso de Cayo Largo es así, y con Cayo Levisa pasa exactamente lo mismo, porque los alojamientos de allí, al ser alojamientos del gobierno, solamente los podéis reservar desde allí, y entonces la disponibilidad os vais a enterar allí, ¿vale? En otra época había manera de verlo por internet, pero eso cambió y ahora la manera es de llegar allí. Oiga, quiero ir a Cayo Levisa. ¿Hay posibilidad? Sí, no. Si es no, Cayo Guillermo, Cayo Santa María, tenéis dos cayos muy bonitos y con Cayo Largo exactamente lo mismo. Si es sí, perfecto, si es no, Cayo Guillermo, Cayo Santa María. Sí, sí. Bueno, visto lo visto y por lo que estás explicando, cuantos más días podamos disponer, mejor, ¿no? Hablábamos de ese, o hablabas de ese mínimo de 10 días. Veo que lo ideal te parecen 15, pero incluso si tuvieras más días, mejor, porque parece que, bueno, las cosas pueden cambiar, hay mucha incertidumbre en cualquier viaje a Cuba y hay que ser bastante flexible. Allí yo recuerdo, de hecho, cuando yo vivía, que se iba la luz del agua cada 2 por 3, yo recuerdo mi primer mes y medio, claro, lo lógico es, si se corta el agua o se corta la luz, llegar y preguntarle a la persona que cuándo va a volver. ¿Cuándo va a volver el agua? ¿Cuánto tiempo vamos hasta así? Llevas ya 2, 3 días sin agua y sin luz, pues imagínate. Y yo recuerdo que una de las veces, que el récord fueron 3 semanas sin agua y sin luz, recuerdo que la primera semana cuando le pregunté, la persona se empezó a reír. Dice, ¡ay, español! ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dice, la pregunta es ¿hasta cuándo? O sea, que se ríe. Cada vez que tú preguntas por algo concreto que va a pasar, se van a reír, porque allí el tema del tiempo es algo que hay que tomarse con mucha filosofía. Bueno, lo que tal vez está más claro es cuándo es la mejor época para visitar el país, ¿no? En cuanto a la climatología, me atrevería a decir. En cuanto a climatología, yo en general, en el Caribe en general, toda la zona de Caribe en general, yo creo que marzo-abril es la época perfecta. O sea, podéis ir también en mayo, podéis ir más adelante, pero si queréis época para mí, solo quiere decir que el resto del año no se pueda, ¿vale? En Cuba se puede viajar todo el año, no hay ningún problema, podéis visitar el país todo el año, pero en la época ideal para encontraros el mar en calma, temperatura perfecta, muy poquita precipitación, marzo-abril. ¿Cómo llegamos allí? ¿Cómo serían las conexiones aéreas más frecuentes o fluidas? La manera más fácil, que además a mí me encanta la compañía, Iberia, tiene vuelos directos Madrid-La Habana y se hace muy fácil, muy tranquilo, y yo creo que para mí es la manera ideal de ir a Cuba. Vale, y una vez estemos allí, ¿cómo nos movemos por el país? Este podcast está pensado sobre todo para mochileros que les gusta ir en transportes públicos. No sé cómo es allí desplazarse de una ciudad a otra y todas estas actividades que estamos hablando. En cuanto al tema de transporte interno dentro de Cuba, lo voy a diferenciar en moverse dentro de La Habana, que al ser una ciudad muy grande vais a necesitar medio de transporte sí o sí, y luego moveros entre provincias, ¿vale? Entonces, para moveros dentro de La Habana, vais a ver que el cubano usa mucho el autobús, etcétera. También usan las máquinas, que son los coches, los almendrones, que le llaman, que son los coches estos antiguos de los años 60 americanos. Y estos almendrones, lo que usan ellos es que son como líneas, son coches que van haciendo círculos por La Habana, donde la gente se sube y se baja, ¿vale? Y le va dando el dinero al chofer. Evidentemente, tanto utilizar las líneas de autobús como utilizar los almendrones, para un turista yo creo que no es demasiado práctico. Porque los autobuses de allí, muchos de ellos son, de hecho, vais a ver que hay autobuses de Sevilla, vais a ver que hay autobuses de Málaga, vais a ver que hay autobuses de todas partes, ¿vale? Que muchos países se los donan. No vais a ver que las líneas estén perfectamente definidas, es decir, os vais a perder. No vais a saber dónde subiros, dónde bajaros, y lo mismo con los almendrones. Entonces, mi recomendación dentro de La Habana, yo creo que lo ideal es que cojáis los taxis amarillos que son del Estado con taxímetro y exigís que os pongan el taxímetro. Y si no os quieren poner el taxímetro, le decís que llamáis a la policía y ya veréis cómo ponen el taxímetro a los 5 segundos. Entonces, yo creo que es la manera más barata y mejor y menos liosa de moveros dentro de La Habana.
Y entre provincias tenéis lo que se llaman los taxis compartidos, que yo creo que también es la forma ideal. Los taxis compartidos al final es un Almendro, un coche de estos de los años 60, o bien un coche un poco más modernito, en el que, si sois dos personas, podéis llegar a compartir. Podríamos decir que es algo así como un BlaBlaCar. El BlaBlaCar de Cuba. Creo que es la manera más fácil de definir lo que es un coche compartido. Es un BlaBlaCar. Entonces, llegaréis a un sitio y veréis que se ponen de acuerdo varias personas para ir a, por ejemplo, digamos, Cienfuegos. Pues vamos 5 a Cienfuegos. Bueno, pues cuando se llenen los 5, pagamos entre todos lo que es el transporte hasta Cienfuegos. Y además, así de esa manera, tenéis también un hueco para meterlo dentro en el maletero, o sea que mucho más cómodos, con aire acondicionado. Habrá seguramente conversación con la gente, con los viajeros y con el propio chofer. Yo creo que es la manera ideal de moveros por dentro de la isla. Oye, Miguel, y también tengo entendido, bueno, que hay autobuses, incluso algunos más aventureros que se han animado a coger camiones. Claro. A ver, el tema del autobús lo tenéis, es una opción que tenéis siempre. Yo os he recomendado, cuando os recomiendo algo es porque es lo que yo haría, por comodidad, porque para pasar penurias siempre hay tiempo. Entonces, los autobuses de la línea Vía Azul no están mal, pero son autobuses un poco viejos en los que os puede tocar en ocasiones el asiento formato ángulo agudo, que ya me ha pasado, de ir con la espalda un poquito hacia adelante. Son bastante lentos y no te garantizan, yo ya os lo digo, que a mí me ha pasado, que en mitad del trayecto se estropee. De hecho, es algo bastante frecuente que se estropeen o incluso que el maletero de repente se abra y empiecen las maletas a salir para afuera. Ojo, esto no quiere decir que ocurra siempre, pero a mí la tasa de este tipo de percance, podríamos decir que de todas las veces que lo he usado, rondará el 60%. O sea que o he tenido muy mala suerte o debe de ser bastante frecuente, que son autobuses muy viejos. Y luego el tema de los camiones, hombre, yo el tema del camión, a ver, algún turista a lo mejor se atreve, pero son camiones que van con el techo descubierto a la parte trasera, que normalmente es para trabajadores, van todos de pie, evidentemente sin cinturón, y yo creo que si se lo proponéis a un cubano se va a echar rey, porque yo creo que de las últimas cosas que alguien utilizaría para moverse por allí por Cuba, sobre todo porque es que vais, como te digo, a techo descubierto y si hay un frenazo o cualquier cosa, no os digo dónde vais a ir a parar. Bueno, Miguel, lo que sí que yo creo que recomendarás es usar los alojamientos locales, ¿no? En la sección de lugares donde podemos alojarnos. ¿Qué disponibilidad o qué variedad de alojamientos hay y cuál nos recomiendas usar? Allí hay dos tipos de alojamiento, básicamente. Están las casas particulares, que por resumiros muchísimo sería el clásico Airbnb. En ocasiones también es una casa enorme donde una familia ha dividido cada habitación con su pequeño cuarto de baño. Y esto yo diría que es la manera idónea para dormir, porque vais a tener más contacto con la familia, os van a preparar por la mañana el desayuno, vais a tener oportunidad de hablar con ellos, vais a tener oportunidad también de vivir en lo que es una casa cubana. Y yo diría que es la experiencia local ideal, perfecta, donde además el dinero va 100% para el cubano. No se queda nada en el Estado. Porque el resto de hoteles que vais a ver, que son los hoteles grandes, de grandes cadenas, Iberostar, bla, 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 todos estos grandes hoteles, son chulos. Muchos de ellos en La Habana vais a ver que tienen el rollo de la piscinita, etcétera. Que si lo queréis por la foto de Instagram, siempre podéis hablar por 5 o 10 CUC. Bueno, hoy he hablado en CUC, que es la moneda que ya se ha quitado de Cuba. Por $5, 5 o 10 dólares, podéis convencer al de la puerta para que os deje subir arriba a bañaros en la piscina y haceros la foto si es lo que queréis, ¿vale? Porque hay hoteles que vais a ver, de estos nuevos que han hecho en La Habana, que tienen piscinas muy chulas, con vistas y eso. Pero estos hoteles, aparte de que son carísimos, pero carísimos, como no vais a ver en ningún sitio, o sea, estoy hablando de precios desorbitados, algunos en plan $400 la noche, una auténtica barbaridad. La mitad de ese dinero va siempre para el gobierno cubano. Es un pacto que tienen estas cadenas hechas en las que se levantan con esa condición. Por eso vais a ver que hay cadenas extranjeras allí que montan súper hotelazos y son tan caros. Entonces, como poder quedaros, podéis quedar. Si es verdad que en los calles no tenéis opción. Tenéis que quedaros en estos hoteles sí o sí. No vais a encontrar casas particulares. ¿Y las casas particulares cómo se encuentra? Quiero decir, ¿hay algún recurso turístico para localizarlas? ¿El boca a boca? Allí podéis siempre con el boca a boca encontrarlo y si queréis hacerlo desde España, trabajo con varias paginitas que se encargan de recopilar casas particulares, que las tenéis muchas de ellas en mi blog. Y si no, también Airbnb. Lo que pasa es que Airbnb hay una cosa que a mí me escama un poco y es que últimamente, por el tema este que hay de las malas relaciones que ha tenido Estados Unidos con Cuba, te obligan a firmar, a hacer un formulario en el que digas que vas por propósitos que no tienen nada que ver con turismo. O
sino que vas por estudios, que vas por movidas de ONG, etcétera, etcétera. Entonces a mí es algo que como te hacen firmar y rellenar ese cargo de responsabilidad, a mí me genera un poquito más de rechazo el hacerlo a través de Airbnb. Que no pasa nada, lo hace mucha gente, pero te están haciendo firmar ese documento que a través de otras páginas web no te hacen firmar. Vale, también nos comentabas que Booking no funciona, o sea que hay que buscar otras plataformas, al menos ahora a junio de 2022. Claro, ahora mismo Booking ya mañana no sabemos y el motivo tampoco lo sabes. O sea, hay muchas cosas que vais a ver que suceden en Cuba, que solamente pasan aquí y que nadie te va a decir exactamente qué es lo que ha pasado. Entonces Booking ahora mismo efectivamente no está funcionando con ellos. Vale, no sé si con el tema de la comida pasa algo parecido que las casas particulares, hay restaurantes locales o dónde suele comer el turista o dónde nos recomiendas que vayamos a comer. A ver, allí están lo que son, le vais a escuchar que se llaman los paladares, que son los restaurantes donde desgraciadamente nuevamente vais a ver nada más que a turistas, ¿vale? El cubano sale poco. Pues contaré la anécdota de que el día de Navidad pues conseguí, y digo conseguí porque lo conseguí en el mercado negro, unos pequeños camarones, ¿vale? Como unas pequeñas gambitas que le llevé a la señora que nos iba a hacer la comida de Navidad ese día, una familia con la que comimos, y la pobre señora era la primera vez en su vida que lo comía. Entonces, allí ellos no van de restaurante nunca, pero no tienen dinero para pagarlo, pues son caros. O sea, los restaurantes allí, los paladares en Cuba no son baratos. No os creáis que por 5 euros vais a comer. Allí es bastante caro. Más que nada porque conseguir la comida es difícil. Para que os hagáis una idea, yo mis récords creo que fueron cerca de 4 meses sin probar huevo, porque cuando pasó un huracán que hubo ahí en Cuba, pues las gallinas se traumatizaron, dejaron de poner huevos y no había manera de encontrar huevos. Pasa lo mismo con determinados pescados. Entonces, la comida típica cubana podríamos decir que es el arroz con frijoles, con una especie de picadillo que usan ellos de pollo y un poquito de carne de cerdo, que cogen la grasa de cerdo, la mezclan con el arroz y los frijoles y es lo que prácticamente comen todos los días. O sea, esa es la comida del cubano. Ahora bien, ¿qué es lo que os van a decir que es comida típica cubana? Pese a que, como os digo, no la come el cubano, por lo tanto, hablar de comida típica cubana que no come el cubano es un poco what the fuck, ¿no? Pero es tal cual. Digamos que es la ropa vieja, ¿vale? La ropa vieja es el plato por excelencia que vais a encontrar en la mayoría de paladares como plato estrella. Y ahí, los dos restaurantes que os recomendaba antes, el Esto no es un café, que está al lado de la Plaza de la Catedral, en La Habana, yo diría que es la ropa vieja más rica que yo he probado con diferencia. Tenéis en cuenta también, y esto como dato típico, como dato curioso, que la carne de res en Cuba, el gobierno cubano tiene prohibido al cubano comercializar con ella, ¿vale? O sea, el cubano no puede comercializar con carne de res y por lo tanto tampoco comerla. La carne de res está muy destinada a que la coma el turista, el extranjero. No vais a ver a ningún cubano comer carne, no vais a encontrar carne de res en prácticamente ninguna casa de ningún cubano. Estos son datos curiosos que tenéis que saber. Sí, vaya realidad que supongo que el turista, si no sabe esto, no, es que no se da ni cuenta, ¿no? El turista cuando llega allí va a encontrarse buffets en todos los hoteles, por la mañana va a encontrarse en el desayuno que tiene huevo, vais a ver que podéis tener un plato con patata frita, eso es, yo compraba patata en el mercado negro, a mí la patata literal. Toma Yo ya. iba por los mercados, se me acercaba un tío por detrás y me decía, papá, huevo. Entonces yo no decía nada, me iba detrás de él, íbamos a una esquina y me sacaba una bolsa con patata y otra bolsa con huevos y así es como yo le compraba, porque es muy poco, ¿vale? Entonces es así como se comercializa. Tú como turista vas a llegar y vas a encontrarte otra realidad completamente diferente. De hecho, incluso aunque duermas en una casa particular, vas a encontrarte todo este tipo de alimentos y vas a encontrarte cosas, porque el cubano sabe que si no te lo ofrece, luego tú no le vas a poner buena review. Pero ellos no lo comen. No lo comen porque vale muy caro y no lo tienen. Esa es la realidad que viven allí ellos. Y luego en los hoteles ni te cuento. Si vas a un Meliá o vas a un Iberostar, te vas a encontrar un buffet que desde mi punto de vista es una vergüenza. Porque el pueblo está pasando hambre y allí, bueno, pues tienen un derroche que todos los días se tira muchísima comida. ¿Sabes? Esa es la realidad que tenéis que ir muy mentalizados, que es lo que hay en Cuba. Y nadie os lo va a poder negar. Con el presupuesto no sé si pasa un poco lo mismo, que una cosa es con lo que viva la gente, otra cosa es con lo que necesita viajar el turista. ¿Qué gastos vamos a tener ahí? ¿Es posible más o menos cuantificar qué dinero necesitamos? Claro, es que es complicado porque, a ver, el cambio oficial, ahora mismo en Cuba, hace unos años había dos monedas, ¿vale? Que era el peso cubano y el CUC. Era el único país del mundo en el que había dos monedas. Es como si aquí en España hubiéramos estado durante un tiempo con el euro y la peseta a la vez. Y tú fueras a pagar un periódico y pagaras con monedas de euro y con pesetas. Imaginaros esa barbaridad, con dos cambios de divisa.
Entonces, ¿esto qué ha pasado? Que ahora que se ha unificado la moneda y ahora mismo está solamente el peso cubano en las oficinas oficiales tiene un cambio de 21 pesos cubanos, $1, pero la realidad de la calle es que a día de hoy, fecha 2022, $1 son 114 pesos cubanos. Esto oscila muchísimo en el tiempo. Y entonces, en función de estas oscilaciones, vais a ver que os van a ofrecer las excursiones a un precio, la comida a otro, el transporte a otro. Y vais a estar un poco con el regateo del día a día en la calle, que yo ahora mismo de verdad no me atrevería a deciros esto vale tanto, porque mañana puede valer otra cosa completamente diferente. Estas diferencias de oscilaciones del cambio de la moneda es lo que tiene que nunca nadie te va a poder pasar lo mismo en países como en Venezuela, que los huevos valen un día 3 euros, mañana valen 7. Pues en Cuba pasa un poco eso. Pero vamos, ya os aviso, y lo digo para que la gente vaya bien mentalizada, que no es un país barato para el turista. O sea, no vais a encontrar excursiones, restaurantes y alojamientos al precio del salario del cubano, que como digo va entre los 15 y 50 euros al mes, 70 euros al mes lo que gana un cirujano, Dios que mío. va en bicicleta al hospital. Esa, para que os hagáis una idea. Ahora que hablábamos de presupuesto, Miguel, también, bueno, se me ocurre preguntarte cómo gestionar el dinero. ¿Hay que llevarlo en efectivo y cambiarlo allí o con tarjeta bancaria? ¿Cómo va? Allí todos los pagos los vais a encontrar todos en efectivo, ¿vale? Allí el tema de la tarjeta, poquito. Entonces, la manera ideal es que cambiéis euros por peso cubano en cualquier cadeca del Estado. Es una de las ventajas que tiene que sea, digamos, de las pocas ventajas que tiene que todo sea del Estado, que lo mismo vas a encontrarte un cambio en un sitio que en otro. Entonces, cuando lleguéis a La Habana, en la propia cadeca que vais a encontrar en el aeropuerto, podéis cambiar dinero, tanto dinero como conseguir el chip de internet, que ya, como os comentaba anteriormente, ya tienen internet, podéis conseguirlo en el mismo aeropuerto. ¿Qué nos dice de seguridad? ¿Ahí es un país seguro? ¿Hay algunos timos a los que haya que estar súper atentos? Como en cualquier sitio, un poco sentido común. Dentro de La Habana, sí es verdad que tendréis que evitarlo, y esto lo podéis ver en Google Maps. El Cerro, Centro Habana y San Lázaro son 3 zonas que hay que andarse un poquito con cuidado, pero por lo general Cuba es un país súper seguro. Yo he estado caminando a la hora de la mañana con el portátil en la mano sin ningún problema, y en ese sentido creo que no tenéis que temer. Eso sí, estad siempre pendiente cuando bajéis de transporte, al tema de mochilas, ¿vale? Que en un momento dado os pueden meter la mano. A mí me ha pasado, de hecho, moviéndome de provincia, con el ajetreo del equipaje, ¿vale? Esos son los puntos un poquito calientes a la hora de sacar y meter el equipaje, donde tenéis que tener cuidadito. Es importante también, cuando llevéis las maletas hacia Cuba, precintarlas siempre, porque en el aeropuerto de La Habana hay bastante mangante de los que trabajan dentro del aeropuerto, así que si podéis llevar las maletas bien precintadas, mejor. Perfecto, sí, sí, ese tipo de consejos son los que nos vienen estupendamente, y también quería preguntarte por la asistencia sanitaria y bueno, sobre la importancia también al final de llevar o no un seguro de viajes. Pues en el caso de Cuba es súper importante. Bueno, el tema del seguro es fundamental. Los hospitales allí son para el cubano, públicos, y el único hospital que hay, que es el Fira García, privado, está en La Habana. Y este hospital no es precisamente barato. Por lo tanto, yo recomendaría bastante llevar un seguro, y sobre todo también por si os pasa algo en cualquier callo o zona alejada de La Habana que requiera de un traslado de emergencia, o incluso si os tienen que llevar a Miami, que pudiera pasar, Dios no lo quiera, que pase algo y os tuvieran que llevar a Miami, todo ese tipo de traslado y todo, que esté cubierto por un seguro es súper importante. ¿Qué nos puedes decir de los visados? El tema del visado es muy fácil de sacar, se saca por internet. Voy a hacer un poquito de publi pero a una empresa, pero vamos, lo hacen muy bien, Online Tours, no tengo nada que ver con ellos, pero bueno, Online Tours, lo podéis buscar en internet. Se paga por internet, simplemente dad vuestros datos y os lo mandan a vuestra casa por carta. Y en 24 horas, vamos, llega muy bien y muy fácil de tramitar, no vais a tener ningún problema. Y aunque a día de hoy cada vez hay menos restricciones COVID, me gustaría preguntarte a junio de 2022 si sabes si hay alguna en particular. Ahora mismo en particular creo que no hay nada, no piden test, no piden certificado COVID, o sea que ahora mismo no hay ningún tipo de restricción, ni cuarentena, ni nada. Hemos hablado de los timos y de la picaresca de la gente, pero me gustaría hablar un poco, bueno, de algo más en positivo, si hay alguna costumbre local que tener en cuenta o alguna consideración cultural. Hombre, allí la consideración cultural, que es el deporte nacional, es el tema del regateo. Yo siempre he dicho que allí en Cuba se regatean hasta las horas, y eso es tal cual. O sea, tú regateas un precio para ir a una excursión, pero luego llega a qué hora te recojo.
¿sabes? Que esa es como... Ostras. Y en ese punto, de no a las 5, bueno, mejor las 4, porque a lo mejor le trae cuenta y vais a tener este tipo de... Es el deporte nacional, ¿vale? Allí el tema del regateo. Y luego, bueno, el tema del baile lo vais a encontrar siempre. Hay un buen rollo en ese sentido impresionante. O sea, el flow cubano es real. Y yo lo único que os invito es lo que os decía al principio, que habléis con ellos, que les hagáis un poco partícipe de que os interesa su vida. El hecho de esa conexión, en el momento en el que tú la creas con uno de ellos, vais a ver cómo se empiezan a soltar, vais a ver cómo su manera de cambiar cambia, su manera de contarte anécdotas, y yo creo que eso es un poquito a lo que tenéis que llegar, junto con un poquito de regateo que, como siempre os digo, le gusta, pero regateo del bueno, ¿vale? No regateo del con el jiji jaja que se nos nota a los españoles, que tenéis en cuenta siempre que un español para ellos es un euro con piernas, eso es así. Entonces tenéis que regatear pero con gracia, ¿sabes? Que es lo que a esta gente les gusta. Oye, y el tema del idioma, porque al final los españoles tenemos mucha suerte, un idioma en común, pero yo no sé si la comunicación a veces es complicada. Es curioso que allí os va a costar entenderles a algunos cubanos, sobre todo que tienen ascendencia africana. Vais a ver que tienen un español que cuando hablan rápido es muy difícil entenderle. Es como un español con acento africano. No sabría explicártelo, pero yo cuando les he escuchado pelearse entre ellos hablando de fútbol, yo no me he enterado de nada. Claro, eso Sí. lo van a modular mucho con vosotros y vais a entender, pero eso tenedlo en cuenta, ¿vale? Que os lo podéis encontrar. Y luego hay palabras que cambian. Por ejemplo, allí una jabita, que lo vais a escuchar mucho, es una bolsa, una bolsita. Evidentemente carro, es coche. Y luego cuando escuchéis que os hablan de un pomo de agua, es una botella. O sea, cuando hablan de pomo, es botella. Entonces, tanto jabita como pomo lo vais a usar mucho ahí en Cuba, porque bolsas os van a dar siempre y botellas vais a necesitar comprar botellas de agua. Claro, de todos modos, ellos ya, como os podéis imaginar, con tantísimo turismo español, están acostumbrados entienden nuestras palabras perfectamente y no vais a tener ningún problema en ese sentido. Bueno, al final esto es divertido, ¿no? Es como, bueno, aprender también, a pesar de que sea el mismo idioma, pues diferentes palabras, diferente cultura y demás. Miguel, ahora se me ocurre una pregunta que sería algo que se habla mucho, es, bueno, cómo ayudar a los cubanos, si tenemos que llevarles medicinas o champús. Yo he oído de todo un poco, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues, a ver, acostumbrar al cubano a andar mendigando todo el día por la calle yo creo que es un error, ¿vale? Entonces, el desabastecimiento, pese a que pueda pareceros total, realmente a ellos allí no les falta de nada. Todo lo que le vayáis a dar, al final lo van a revender por ahí y muchos de ellos, a causa de acostumbrarse a andar pidiendo al turista y dando pena al turista, dejan de trabajar. Y entonces su trabajo se convierte en andar recopilando jaboncitos, pastitas no sé qué, pastitas no sé cuánto, y andar revendiéndola en el mercado negro. Entonces, yo creo que si verdaderamente lo que queréis es ayudar al cubano, y esto cualquier cubano que viva fuera de Cuba me va a dar la razón, es tratar de enteraros de su realidad, comprender la realidad del cubano bien comprendida, saber qué es lo que pasa, enteraros de anécdotas, qué es lo que ha pasado, cómo viven, cuál es el día a día, qué tienen y qué no tienen. Y toda esta información esparcirla por el mundo. Yo creo que es la mejor manera de ayudar al cubano. Salir de Cuba con la idea de que Cuba es baile, buffet libre y playa exótica está muy bien, porque lo es, pero hay una parte que a veces queda en la sombra, que es la que sufre el cubano en el día a día, y que yo creo que es la que debe de saber el mundo. Y la mejor manera de que todo el que visita Cuba salga de allí contándola. De alguna manera creo que esto puede contribuir a que el gobierno, por así decirlo, el día de mañana le dé vergüenza y empiece a cambiar cosas poco a poco dentro de la isla. Y supongo también, pues al final hacer gasto local, en negocios locales, como en las casas particulares, hospedarnos en ellas o en los paladares, no recurrir a eso, a multinacionales o grandes negocios, ¿no? Sí, multinacionales realmente vais a encontrar muy poquitas porque vais a ver que prácticamente no vais a ver publicidad por las calles, no vais a encontrar eslóganes de nada, todo allí es público, ¿vale? Prácticamente todo. Alguna que otra empresa privada han dejado entrar, pero muy poco, ¿vale? Casi todo, como bien has dicho tú, lo ideal es eso, casa particular y todo de tú a tú con el cubano. Así es como verdaderamente se les ayuda. El programa ya está llegando al final. Me gustaría pues pedirte para cerrarlo
¿alguna recomendación especial? No sé si tienes en mente algún libro, algún documental, película. ¿Qué nos podrías decir para ir ya saboreando ese viaje a Cuba que, bueno, yo creo que todos tenemos un poco en mente? Pues podéis buscar las 3 que os voy a contar, tanto en la versión película como en libro, las tenéis. Apuntároslas y vamos, yo recomiendo ver estas 3, que son Fresa y Chocolate, Cecilia y Havana Blues. Son las 3 que os recomiendo, que las tenéis también, Cecilia y Havana Blues las tenéis en libro, y Fresa y Chocolate es una película muy chula que os va a dar una visión muy, muy guay, muy real de lo que es Cuba. Pues Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que ha sido un placer. Sí que me gustaría aprovechar y preguntarte, tú que eres un experto en Cuba, ¿dónde podemos encontrar más información? ¿Cuál es tu blog y cómo documentarnos un poquito más? Vale, pues en mi blog podéis ver, como tú bien dices, un montón de cositas que ya no solo artículos prácticos con todo esto que hemos hablado, ¿no? De las rutas, todo el tema tengo un artículo de playas donde os cuento muchísimas más playas y más rincones paradisíacos que tiene la isla, sino también artículos un poco más personales, por si queréis profundizar un poquito más, que creo que es bastante importante ir para allá sabiendo qué es lo que hay. Tengo un artículo muy bueno que se llama de mi día a día en La Habana, ¿vale? Y os cuento cómo era mi día a día allí desde que me levantaba hasta que me acostaba diariamente con batallitas e historias que, bueno, durante un año os podéis imaginar la cantidad de cosas que me ha pasado. Entonces, si queréis profundizar, yo creo que ahí, en el apartado Cuba de mi blog, Diario de un Mentiroso, tenéis muchísimo. Pues Miguel, lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo, por tantos consejos prácticos y también por ilustrarnos un poquito sobre la realidad de ese país al que tanto quieres. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Y hasta aquí llega el programa de hoy, que ojalá te haya resultado inspirador y evocador. No sé si tenías en mente ya ir en Cuba o si te apetece un poquito más después de escuchar este podcast. Ojalá sea así y te animo a que nos lo cuentes en los comentarios de iVoox o en la entrada del podcast que colgaremos en el blog de Yati Seguros. En esa entrada también encontrarás más información de Miguel Ejido, como su web, redes sociales y fotos de algunos de los lugares que hemos hablado. Y también enlaces a otros artículos que hemos escrito sobre Cuba, como consejos prácticos, itinerarios o otros artículos de seguridad. Recuerda que para viajar a Cuba es obligatorio hacerlo con un buen seguro de viajes. De nuestros seguros, el más idóneo es el IATI Mochilero, ya que además de proteger tu salud, te cubre en multitud de casos más que se pueden dar en una visita a ese país, como demora en la entrega del equipaje, deportes de aventura, o si así lo deseas, pues cancelación del viaje por causa grave y además sin ninguna franquicia ni adelantar ningún tipo de dinero. Puedes conocer más de este seguro en yatiseguros.com. Recuerda que si tienes dudas o nos quieres hacer llegar alguna sugerencia o pregunta, lo puedes hacer en los comentarios de este programa a través de las redes sociales donde somos @yatiseguros o nos puedes escribir al email podcast@yatiseguros.com. Nada más, te enviamos un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.